esa escuela se basó en eso, en esas creencias también. El platonismo ha influido en sectores de pensamiento religioso de forma en que se llega a creer que ciertos pensamientos y doctrinas están basados en el San Agustín creía en que mediante Platón se podía articular teológicamente la fe cristiana, como había intentado Filón de Alejandría con el judaísmo. Escuela peripatética. La escuela peripatética fue un círculo filosófico de la antigua Grecia, igual básicamente seguía las enseñanzas de Aristóteles, su fundador. Sus seguidores recibían el nombre de peripatéticos. Eh, Recibió este nombre por estar situado al lado del templo dedicado a Apolonisio, el cual poseía un jardín enorme y según su tradición el maestro paseaba a sus discípulos, paseaba con sus discípulos y a su vez reflexionaban sobre la vida, tenían debates, discutían, se creaban cuestiones incógnitas y ellos paseaban analizando estas cuestiones. Eh, bueno, eso fue las escuelas de la antigua era. Actualmente el derecho universal, se hizo un derecho universal, el derecho a la educación. El derecho a la educación se creó en la Declaración de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, cuando se hizo una importante Asamblea General de las Naciones Unidas en París. Como ideal común para todos los pueblos y naciones, la Declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. El artículo de la educación se estableció en estas declaraciones como el artículo número 26, donde es el derecho a la educación y dicta y textualmente digo, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, como mental y todo, humana y fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En esta, eh, en esta icónica declaración de la Declaración de los Derechos Humanos se estableció un ideal común y los principios que toda nación debe seguir para garantizar el bienestar a los ciudadanos y promover el desarrollo humano. Cada nación cuenta con esta declaración, con estos derechos humanos, porque tienen que proteger su integridad, su persona y también eh, darle lo que cada persona merece, como la educación. También adhieren el derecho a la salud, como a un hogar, como a un desarrollo íntegro de cada persona, protegiendo sus derechos. Características de la educación, del derecho a la educación. Una está contemplada en el artículo 26. 2. Promueve las instrucciones elemental gratuita. Tras los debates suscitados de la ONU, los países miembros consideraron que debe existir una educación gratuita, al menos en los niveles de instrucción elemental. ¿Y qué es la instrucción elemental? Son el contenido mínimo fundamental de conocimientos de los puede carecer, que nadie puede carecer para introducirse en la sociedad. O sea, necesitas estos conocimientos para poder circular o no circular, sino poder integrarte en una sociedad y no ser alguien sin conocimientos básicos y poder moverte entre las personas o entre lo que es la estructura política o conocer como lo elemental es saber leer, saber crear personas con bolitas de plastilina o saber saltar la cuerda o hacer ejercicio o saber comer o saber
todo tipo de cosas, saber ser educado, educación, tratar a las personas, dibujar, ¿no? Música y entre otras cosas que son elementales, fundamentales. Entonces, mmm, también se estableció que la educación técnica y profesional tienen que ser general, promoviendo igualdad de condiciones para todos en función de los méritos respectivos. En México se conoce la educación técnica a una disciplina dentro del quehacer educativo y también una actividad social centrada en familiarizar a los estudiantes con los conocimientos prácticos sobre la tecnología básica de los humanos con el fin de proporcionar mayor alfabetización en el uso de las tecnologías, como clases para que sepas cómo usar Excel, otras clases como usar Word, así que puedas hacer si tienes una empresa, sabes usar ya Excel, ¿no? Y administrar una empresa, Word para crear un documento, Photoshop si te ves feo y quieres verte más bonito delante de las miradas de las personas, bueno, por media tecnológica, por Facebook, Photoshop también sirve y eso también te lo enseñan, eso es tecnicismo, eso es una educación técnica para centrada en las tecnologías. Por formación profesional se entiende que todo aquel estudio y aprendizaje encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. Entonces, como jóvenes, niños, vamos desde kinder, después pasamos a primaria y después a secundaria y con saltos a prepa y si eso se puede, porque aquí en México no muchos entran a prepa. Entonces ya con patadas entras a prepa y si con suerte y tienes más ganas llegas a universidad, eliges a lo que vas a dedicarte en el futuro y a lo que va a ser el futuro de México. Si vas a ser un comerciante, eso va a ser algo económico y te va a ir bien. Si quieres ser abogado, pues estudias derecho y pues como persona eres un servidor. Y si quieres ser un ingeniero civil, creas puentes y así un país se va desarrollando, pero con gente preparada, con gente que quiera en serio laborar esto sin nada de ausencia, de importancia o de conocimiento, un aprendizaje aparte de que vas a ir una carrera, que en tu carrera te enseñen bien, que no haya escatimacización de información, de datos, que te den una educación pero íntegra. Los padres tienen un rol activo. Si bien el derecho a la educación es universal, los padres tienen potestad de decir qué tipo de educación recibirán sus hijos cuando estos aún son menores. Los hijos estamos a merced de los papás desde que somos niños porque ellos van a elegir nuestro kinder, ellos van a elegir a qué primaria nos vamos a mover, si será pública o privada. Y ellos van a elegir cuál secundaria igual, pública o privada y con qué maestros y qué tamaño y cuánto van a pagar. Y en la prepa igual, y hasta llegar a la universidad tú vas a poder elegir porque ya eres competente de saber qué es lo que quieres elegir, qué quieres elaborar y qué quieres aprender a estudiar y en qué eres bueno. Los padres son los responsables de la educación. Bueno, claramente los padres también son importantes desde la casa, desde que naces, ante la ley. Y si es de sus hijos ante la ley, son responsables de la educación. Y si es en el seno familiar, donde se da la mayor parte del producto educativo, siendo los profesores coeducadores de los hijos. Entonces debe pensarse en compatibilizar los aprendizajes que se dan en la escuela con los que se adquieren en la casa. En la casa, desde que naces, aprendes que tu mamá te da chichi. Y como bebé aprendes a mamá. Y de ahí aprendes a caminar porque tus papás te enseñaron a caminar y desde que los escuchas hablar aprendes las palabras que ellos te proporcionan. Si te leen un libro, mejor. Pero desde ahí te vas educando y desde que tu mamá te pega porque comiste, agarraste mal el biberón, bueno, ya que agarras el biberón, desde ahí te va enseñando a agarrar el biberón, a alimentarte, a respetar a las personas, a usar un auto o a reparar algo que hiciste, a ser ordenado, a hacer tus tareas, trabajos y obligaciones dentro de la casa. Desde ahí vas aprendiendo a ser ordenado y de ahí te vas a mover a la escuela y en la escuela te van a educar. Vas a llevar la educación de tu casa a la escuela. Entonces la familia es el seno, son los pioneros de tu educación y de ahí vas a llevarlo a la escuela. Y de ahí vas a tener que aprender a hacerlo por ti mismo con tus maestros. Pero bueno, eso es el fin.
Otra característica es de que promueve otros derechos. Este artículo 26 viene incluido otros derechos que es como respetar a tu prójimo. Así en el artículo 26 de la Declaración se establece que el derecho a la educación es a su vez un vehículo para promover otros derechos y valores como la tolerancia, el respeto y la fraternidad y la amistad. ¿Por qué? Porque hay que tolerar, hay que saber, hay que tener educación para tolerar a otras personas, pero no tolerar, sino saber cómo convivir con ellas y socializar. El respeto, hay que respetar, si es negro, si es chino, si enfrente de ti hay un judío, no te gustan los judíos, tienes que respetar porque son sus decisiones. Si son gays también, la fraternidad hay que saber convivir con ellos, fraternizar, convivir y hablar con ellos y crear vínculo y la amistad, porque entre naciones hay que respetarnos y como nación también hay que respetar a los que son indígenas. La educación tendrá que por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Entonces, nos implementan una educación donde hay que saber cómo tratar a otras naciones, porque como en Ecuador hay que respetar a los que están allá, a los de Colombia y los de Venezuela que se pasan para acá a México, hay que también respetar sus derechos. Todos también son indocumentados, pero hay que saber respetar, aunque no estén en este país, los que estén allá en su propio país hay que respetarlos y si vienen para acá hay que saber respetarlos y recibirlos como ciudadanos y seres humanos. Como Estados Unidos nos tiene que respetar a nosotros y ellos y nuestros ellos. Importancia del derecho a la educación. En términos generales, este derecho tiene la misión de promover que todo ser humano tenga posibilidad de desarrollo y bienestar. Los niños y jóvenes que completan su ciclo escolar son mucho más propensos a tener una óptima calidad de vida y salir de la pobreza y evitarla. Siempre se ha sabido y se ha tenido discusiones, tema y debate de que si tienes una educación, abstienes y evitas y te quitas la molestia de ser pobre. Porque supuestamente si estudias, trabajas en lo que estudiaste. Y si te va bien, pues ganas bien. Y de ahí te saca de la pobreza. Porque si no estudias, pues terminas trabajando con otras personas con un sueldo mínimo. Pues te pones chingón. O sea, es que la educación es un factor de la pobreza, pero no en sí en todo. Porque si también la educación al trabajo, a las ganas de trabajar, a las de no ser alguien que no aspira más, pues también puedes trabajar y ganar dinero, ¿no? O sea, sí es la educación todo, pero pues es un factor, ¿no? La educación de eh, los, niños y, eh, los niños y jóvenes que completan su ciclo escolar. La relación entre la educación y la pobreza es una relación construida. No es obvia o natural, no obstante es una idea muy difundida acerca de la educación. Es una de las formas privilegiadas de evitar y o salir de la pobreza. Por eso el Estado te tiene que dar una educación, pero íntegra y completa para que tú puedas eh, desarrollarte y crecer y así aspirar y tener metas. La relación entre la educación y pobreza está constituida en la cotidianidad por una idea ampliamente generalizada en el imaginario social de nuestra sociedad. Como digo, es algo creado a veces, pero realmente sí es importante. ¿Cómo ayuda la educación? Y pues, la educación es una vía hacia una mejor manera de vivir, es otra de las frases sociales. Es muy importante porque si tienes conocimiento de lo que te rodea, sabes cómo se mueven las cosas, sabes cómo es la vida. Si no tienes conocimiento, solo vives como un animal que se alimenta, medio trabaja y coexiste. Tienes conocimiento, llegas a aspiraciones, llegas a querer más. Eh, mm, y pues, o sea, consigues una posición económica si estudias, si tienes un buen trabajo y si le echas ganas. El punto es tener la iniciativa, tener un gobierno que bueno, eso ahorita lo hablamos, pero un gobierno que en realidad se preocupe por tu educación y te otorgue la oportunidad y los medios para hacerlo.
La prioridad otorgada a la educación básica corresponde a un reclamo permanente de la sociedad. Para los mexicanos, una educación pública, laica, obligatoria y gratuita constituye el medio por excelencia para el mejoramiento personal, familiar y social. O sea que el Estado tiene la obligación y el pueblo puede obligarlo a que conceda una educación que es obligatoria,